Buenos días, jóvenes, bienvenidos a esta sesión del curso de lenguaje, también llamado el curso de comunicación, y vamos a ver hoy día las características del lenguaje. Antes que todo, recordemos que el lenguaje es una facultad humana. Cuando hablamos de lenguaje, entonces, nos referimos exclusivamente a la facultad que tienen los hombres de comunicarse por medios vocálicos. En este sentido, se dice que el canal utilizado es la vía vocal auditiva. Las ideas, una vez elaboradas, estimulan las cuerdas vocales y los sonidos emitidos. Esto es el acto físico. Estos son percibidos a través del oído y vamos a ver que son retraducidos, o mejor dicho, traducidos al plano mental del oyente. Entonces, como sistema complejo, como sistema del cerebro, o también de la mente, el lenguaje humano se manifiesta formalmente a través de la lengua. El lenguaje humano determina entonces el surgimiento de una lengua natural, la española, la quechua, la inglesa, etc. En la siguiente imagen observamos las áreas que se encuentran directamente relacionadas con el lenguaje. Ejemplo, el área de Broca, la corteza motora y el área de Wernicke. Muy bien, vamos a empezar a enumerar las 6 características que tiene el lenguaje. Primera característica, el lenguaje humano es doblemente articulado. ¿Qué significa esto? Como acabamos de ver, la doble articulación del lenguaje es bastante sencillo, muy sencillo. Consiste solamente en la primera articulación y en la segunda articulación. ¿Quién dice esta teoría? El lingüista André Martinet, ¿ya? Él destacó por primera vez la doble articulación como el rasgo característico del signo lingüístico que ya vamos a ver en una clase posterior, ¿ya? La primera articulación, ahí están los monemas, también llamados los morfemas. Los morfemas o monemas son cada una de estas unidades mínimas dotadas de significado, ¿ya? Por ejemplo, la palabra quesos. ¿Cuál es el núcleo ahí? Queso, ¿ya? El queso, ustedes saben, es un producto obtenido por la maduración de la cuajada de la leche, ¿no? Cuando la leche se cuaja y después se le pone otras sustancias para que no se pudra, por supuesto, y de ahí sale una leche endurecida, que llega a ser el queso. Ya, o sea, ¿tiene significado la palabra queso? Tiene significado, así es. Esa es la primera articulación, cada palabra. Acabamos de ver, por ejemplo, el- sobre los dinosaurios y animales, ¿no? Imagínate que tienes una oración que dice, los dinosaurios juegan en el campo. Los dinosaurios juegan en el campo. Cada palabra ahí tiene significado. Los, sí, dinosaurios, por supuesto. Juegan, por supuesto. Tiene significado. En cambio, muy diferente es la segunda articulación. ¿Por qué? Porque la segunda articulación trata de los fonemas. Los fonemas, que son unidades muy pequeñas, son unidades más chiquitas que los morfemas. Porque los fonemas, por ejemplo, si tienes la palabra queso, ¿ya? ¿Cuáles son los fonemas de la palabra queso? Q, U, E, Z, O. Lo repito otra vez. ¿Cuáles son las unidades de fonemas de la palabra queso? Q, U, E, Z, O.
Es decir, cada letra es un fonema. Eso es la doble articulación. ¿Tiene significado la doble articulación? No. Z, O, Q, U. Eso, cada unidad, cada letra. ¿Tiene significado por sí solo? No tiene significado. Recién al agruparse, tiene significado. Es decir, recién al agruparse, cuando se convierte en morfema, ahí ya tiene significado. Antes, no. Por si alguien está medio perdido y en este momento se está preguntando, ¿qué serán los morfemas? Vean en la siguiente hoja, allí tenemos las tres clases de morfemas. Con eso ya sabemos qué son los morfemas. Los morfemas se dividen en tres clases: prefijos, sufijos e infijos. Ustedes saben que estas son las raíces que tiene cada palabra, ¿no? Algunas solamente de repente tienen prefijos o sufijos, otras tienen los tres. En este caso, vean que está, por ejemplo, está la raíz. Hay una raíz, la raíz en este caso es capac, ¿ya? Después está el prefijo in y después los sufijos que van al final, y dad. Cada uno de esos tiene un significado, por supuesto. In tiene un significado. Capac también tiene otro significado. Entonces, por eso pertenecen a qué articulación? A la primera articulación. En cambio, si la palabra incapacidad, conviértanlo a segunda, a segundo, a la segunda articulación, tendrían que dividirlo por letra. I, N, C, A, P, A, C, I, D, A, D. Cada una de esas tiene significado, así aparte, no tiene significado, solamente al agruparlas. Segunda característica, el desplazamiento. El lenguaje nos permite hacer referencia a tiempos y espacios distintos a los del acto del habla. Tercera característica, el lenguaje es innato. Vamos a ver que según el lingüista Noam Chomsky, el lenguaje es un producto de la inteligencia humana, creada de nuevo a cada individuo mediante operaciones que están fuera del alcance de la voluntad de la conciencia. Por ejemplo, cuando un infante está en su desarrollo mental y físico también, ¿acaso su mamá o su papá le enseña diciéndole, esto es un adjetivo, esto es un sustantivo, estos son fonemas? De ninguna manera, ¿no es cierto? El infante lo aprende de forma natural. Sin embargo, hay algunos lingüistas como Sapir, por ejemplo, que afirma que el lenguaje es aprendido en su aspecto cultural. ¿Qué quiere decir esto? Se aprende en la interrelación dinámica de una colectividad humana. Cuarta característica, la productividad. El lenguaje nos permite crear o enviar mensajes nuevos que nunca antes hemos emitido. Esta característica se percibe con mayor nitidez en el campo literario. Quinta característica, el lenguaje es universal. El lenguaje es una facultad exclusivamente humana. Todo ser humano en condiciones normales posee el lenguaje, ya que el habla es inherente a cualquier persona en cualquier lugar. Todas las personas del mundo, absolutamente todas, tienen lenguaje. Sexta característica, el lenguaje es racional y creativo. Vamos a observar, por ejemplo, que para René Descartes es lo que diferencia al hombre del animal, lo racional, que el lenguaje sea racional. Por ejemplo, también para Humboldt y para Chomsky, el lenguaje es capaz de construir mensajes siempre nuevos a partir de los medios finitos que le da la lengua. Entonces el lenguaje es creativo porque podemos comprender y producir conceptos o ideas jamás antes realizadas. Y según Chomsky, se da de dos maneras: como creatividad que sigue las reglas o que se sale de las reglas. Tenemos por ejemplo aquí a César Vallejo, nuestro más insigne poeta peruano, el cual ciertamente creaba palabras. Por ejemplo, trilce es una palabra que es de su invención, de César Vallejo. Muy bien, jóvenes, hemos concluido satisfactoriamente la clase. Hemos visto las características del lenguaje y
Espero que hayan prestado sobre todo atención a la primera característica, que es la más importante, la doble articulación del lenguaje. ¿Ya? Estudien sobre todo la doble articulación porque eso es muy importante y lo van a ver incluso para cuando postulen a la universidad. Ya chicos, entonces abajo del video colocaré una hoja, un PDF con el resumen de la clase de todo lo que hemos visto hoy día, ya para que ustedes lo copien en su cuaderno. Yo voy a revisar, voy a colocar una nota de lo que han copiado más la tarea entre dos. Por ejemplo, si has obtenido si has copiado muy bien todo y has obtenido un 20, ¿ya? Pero no has hecho la tarea, tienes 0,0. Entonces, 20 más 0, ¿cuánto es? 20. Entre 2, 20 entre 2, 10. Tu nota sería 10. Entonces, cumple la tarea. Gracias por acompañarme en esta sesión. Nos vemos en la siguiente clase.